El nacionalismo surgió a finales del siglo XVIII, en medio de la Revolución Francesa. Pero fue a lo largo del siglo XIX que se desarrolló de mejor manera, cuando muchas personas comenzaron a resaltar la importancia de ser parte de una nación, es decir, de una comunidad humana que tiene instituciones, lenguaje, tradiciones y costumbres comunes. A partir de entonces, los nacionalistas promovieron la idea de que cada nación poseía el derecho de tener su propio gobierno. De hecho, esta idea será fundamental para las unificaciones nacionales de muchos países europeos y para las luchas independentistas que se libraron en el territorio americano. Consideramos la cuestión sobre la nación y los nacionalismos como una cuestión política de primer nivel, en la medida que semejante idea define en gran medida la convivencia entre estados, sean vecinos, aliados o no. No es nuestro interés un interés puramente teórico o erudito, como quien buscara entender la idea de nación simplemente con el fin de realizar un estudio académico y filológico del tema. Más bien, nuestro interés reposa sobre la completa certeza de que la idea de nación no es a día de hoy una reliquia propia de los museos. Es, muy por el contrario, una idea central en nuestro tiempo que resulta necesario entender e intentar, en la medida de lo posible, aclarar como mejor sea posible. Por decirlo en palabras metafóricas, es la nación el ideal viviente que mueve las inspiraciones y finalidades de la sociedad civil y la sociedad política. A tal punto llevamos esta consideración de la nación como un ideal viviente que inclusive, con el fin de evitar su muerte, las vidas de los individuos pueden sacrificarse por este ideal. He aquí otra razón para no subestimar la importancia política, sociológica y filosófica de esta grandiosa idea. Si entendemos lo nacional como lo hacemos ahora, es muy difícil hablar de conciencia nacional. Y vamos a ver por qué. Y es que hasta las revoluciones antiabsolutistas, el poder, es decir, la capacidad de, viene de Dios. Y es Dios quien le da ese poder al monarca y el monarca lo gestiona como él considera que debe hacerlo y responde únicamente ante Dios. Es lo que se conoce como derecho divino de los reyes. No existe la idea de soberanía nacional. No existe la idea de que el poder reside en el pueblo. No en el pueblo como un concepto abstracto, sino en el pueblo con una identidad determinada. Por lo tanto, hasta que no existe ese concepto, es muy difícil hablar de nación tal y como lo entendemos hoy en día. ¿Cuándo surge este concepto? Bueno, pues en concreto en el pensamiento francés, en el pensamiento ilustrado y sobre todo con Jean-Jacques Rousseau o Rousseau, así para no equivocarme con la pronunciación. Si bien hoy en día el nacionalismo es asociado con el espectro de las derechas, debido al fenómeno de los fascismos y los nacionalsocialismos como más recientes construcciones de un nacionalismo realmente existente, intentaremos que en este pequeño artículo quede sentada la idea de que, en sus orígenes, la idea de nación fue una idea propiamente defendida por la izquierda revolucionaria francesa. E inclusive, ya hablando en términos más regionales respecto a Ecuador, la izquierda progresista, también denominada centroizquierda. Es en este contexto de la Revolución Francesa cuando se aprueban los derechos del hombre, en la que se establecen los principios de la sociedad que serán la base de la nueva legitimidad. Toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ahora el poder viene del pueblo. Me resulta interesantísimo que el día de la inauguración de los Estados Generales se proclamaran los representantes del peuple des nations françaises, del pueblo de las naciones francesas, las naciones francesas. En solamente unos meses, esas naciones francesas pasan a ser una sola nación francesa que incluía a los ciudadanos del nuevo Estado, mientras que el término peuple, pueblo, peuple,
el término peuple queda reservado a las clases bajas. En esta nueva organización política y territorial existen diferentes naciones francesas, pero no hay ningún problema porque se iban a cargar todos los dialectos y se iban a quedar con una sola lengua, que en concreto iba a ser el parisino. El dialecto parisino es lo que hoy conocemos como francés. Y así, cargándose todas las diferencias culturales e idiomáticas de las naciones francesas, convirtiéndola en una sola nación, se crea el ideal de Estado-nación, que lejos, muy lejos de ser la norma, es más bien una excepción. En un principio, consideramos la idea de nación como establecida precisamente en contra del antiguo régimen, esto es, una idea cuya función consistiría en la suplantación de la figura del rey como soberano por encima del aparato gubernamental y estatal. De esa forma, no sería ya una figura individual quien ostentaría la soberanía del Estado, y en cambio, tal figura pasaría a ser el conjunto de atributos que constituyen a una nación como tal. Si bien la definición de nación podrá ser más oscura o clara según la filosofía que adoptemos, lo que debemos aceptar de buenas a primeras es que su función, en principio, consistió en apropiarse de la soberanía de un individuo que, por autoridad divina, gobernaba sobre el Estado. Ahora, en cambio, vendría a ser la grandeza de la nación, su prosperidad y bienestar, el fin máximo y soberano que dirigiría propiamente al Estado y el gobierno. ¿No es ya el capricho de una serie de individuos aristocráticos el que dirige las operaciones del Estado? Es, más bien, la tendencia a permitir que la nación perdure y mejore con respecto a sus enemigos, y con la nación, evidentemente, también el Estado. Véase el término de eutaxia. Eutaxia ha de ser entendida aquí en su contexto formalmente político y no en un contexto ético, moral o religioso. Buen orden como orden social, santo, justo, etc., según los criterios. Buen orden dice en el contexto político, sobre todo, buen ordenamiento, en donde bueno significa capaz, en potencia o virtud, para mantenerse en el curso del tiempo. En este sentido, la eutaxia encuentra su mejor medida, si se trata como magnitud, en la duración. Cabe pensar en un sistema político dotado de un alto grado de eutaxia, pero fundamentalmente injusto desde el punto de vista moral, si es que los súbditos se han identificado con el régimen porque se les ha administrado algún tipo de opio del pueblo o por otros motivos. Véase el primer ensayo sobre las categorías políticas del filósofo español Gustavo Bueno Martínez. No es extraño entonces que quienes primeramente defendieron la idea de nación como verdaderamente soberana hayan defendido así también el republicanismo como forma de gobierno más estrechamente relacionada con el nacionalismo que comenzaban a fraguar. Esto porque era precisamente el tercer estado el que constituía una mayoría de intereses en contra de los pequeños y elitistas intereses de los clérigos adinerados y los aristócratas propietarios. No es extraño entonces que esa idea, acaso aún confusa, de la voluntad pública, del pueblo y el bien común, haya pasado a tomar una relevancia sin precedentes en lo que refiere al ideario revolucionario francés. Pues en su situación combatían al antiguo régimen, un régimen plagado de favoritismos y privilegios arbitrarios, que para otros serán más bien dinásticos, pero nosotros ni somos aristócratas ni creemos en la autoridad de ninguna monarquía. Aquí la idea central es que la idea de nación política, por tanto esto es esencial, la idea de nación política es una idea que no brota directamente, sino que presupone un estado previo, un estado político previo que se transforma en la nación. Este es el quid pro quo más importante
que debido, sobre todo al liberalismo alemán, Fichte inventó, entre otras muchas cosas, lo que llamó el estado de cultura, ¿no? que está hoy día en la actualidad máxima, que eso le decía Fichte, ¿verdad? Fichte dijo que el Estado no tenía que ser ni Estado gendarme, ni Estado benefactor, ni Estado de lo que fuera, ¿verdad? Sino que se tiene que tener Estado de cultura. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo tiene una cultura, entonces necesita un Estado para que custodie, vigile y desarrolle esa cultura. Si la cultura es el fundamento del Estado. ¿Qué es la cultura? Pues la cultura es una idea mítica inventada por los alemanes, pero que ha tenido un éxito como lo sigue teniendo, ¿verdad? En donde, es cosa de decir qué pasaría si Fichte no hubiera escrito esto, las docenas de ministras de cultura que hay y de concejalas de cultura por todo el país perdido, pero ¿qué harían las pobres, verdad? Las ministras de cultura, pero ¿qué saben esta señora lo que es la ministra de...? Digo, porque son señoras siempre, no sé por qué. Entonces, toda esta cantidad de gente que están dedicadas a organizar la cultura, que precisamente es el argumento fuerte que hacen las autonomías, porque yo recuerdo hace años que el señor Pujol, uno de sus enemigos era el Ministerio de Cultura de Madrid, porque decía, no, hay que destruir el Ministerio de Cultura, porque la cultura española no existe, hay que distribuirla. El Museo del Prado decía es el Museo de Chamberí o de Vallecas, ¿verdad? Hay que poner la cultura catalana, la cultura asturiana, entonces en cada sitio su Ministerio de Cultura, si no, ¿qué pasa, hombre? Es decir, cada nación tiene su cultura, y si cada nación tiene su cultura propia, entonces tiene que tener su Estado. Esto es lo que hizo Bismarck con su famoso Kulturkampf, la lucha por la cultura, en 1871, cuando puso la cultura como fundamento del nuevo Estado prusiano, la cultura prusiana, la cultura alemana, no la cultura bien. Entonces esta idea de cultura fue prosperando y todavía sigue viva y coleando, y cada vez con más fuerza, porque la cultura empieza a adquirir ya unos caracteres místicos y sagrados. Dado que dentro del espectro de las izquierdas cabría situar, evidentemente, aquellas corrientes comunistas de primera y segunda generación, y debido al hecho de que el propio Engels y Marx veían como predecesores de las revoluciones socialistas a los burgueses ilustrados que habían llevado a cabo la Revolución Francesa, encontraremos dentro de nuestro propio contexto ecuatoriano que es el pensamiento de la izquierda comunista el que de algún modo se concentra en estas cuestiones sobre la nación y la unidad nacional. En primera instancia, leamos lo que pone el autor ecuatoriano Fernando Tinajero en su estudio introductorio sobre la teoría de la cultura nacional. Asociar los temas de la cultura, la nación y la identidad nacional también con el discurso de los sectores progresistas que se denominan a sí mismos centro-izquierda, los cuales, para sorpresa y desilusión de muchos, han logrado quitar a esas palabras el aire retórico que las colocaba muy próximas a la utopía para convertirlas en fundamento de acciones concretas de incuestionable eficacia. Así también, respecto a las preocupaciones de una unidad nacional en contra de federalismos que instauren un régimen de autonomías regionalistas, cabe mencionar al secretario general del Partido Comunista del Ecuador, Pedro Saad Nayim, quien en su obra acerca de la unidad nacional y los gobiernos menciona lo siguiente: creo que el federalismo no puede ser una solución para un país como el nuestro, pobre y despoblado, para un país como este que no tendría fuerza suficiente que darle a cada uno de los estados federales. El federalismo vendría a ser una maldición más grave que la absorción del centralismo. El federalismo vendría a disgregar la unidad nacional y, seguramente, hacer la disolución del Ecuador como nacionalidad misma. Cada vez que el problema del federalismo se plantea, surgen grupos interesados en él, y yo pienso que detrás de cada movimiento federalista está la mano interesada de una oligarquía que trata por este procedimiento de mantener sin solución al inaplazable problema de la unidad nacional. De este modo, no es nueva la pregunta sobre qué es la nación,
y más aún, la cuestión sobre qué es la nación ecuatoriana. Pero resulta interesante que en el último análisis del comunista Saad se atribuyen excelsas dignidades a la unidad nacional en contra del federalismo, algo que, a nuestro parecer, es algo que defienden en gran medida las izquierdas, mientras que, por otro lado, las derechas, según una operación de oposición, vendrían a ser más bien federalistas, en tanto prefieren un regionalismo autonómico a un centralismo políticamente regulatorio en lo económico y más bien estatal y público antes que regional. Para nosotros, una región particular, o más bien una provincia, puede necesitar más ayuda que otra región, sea por un percance determinado en el cual se necesitaría un gobierno central que agilite la distribución de ayudas provinciales, sea más bien en sentido estratégico, como una región geográfica propicia para determinadas industrias y que precisamente por ello comienza a enriquecerse, no necesariamente en detrimento del resto, cuando existe un gobierno central que redistribuya semejante riqueza a nivel interno, siempre de forma objetiva y estratégica. Eutaxia. Si la industria agraria enriquece, no es tal riqueza algo que debería usarse en ayudas arbitrarias y dadivosas para el pueblo llano. Más bien, deberían usarse tales recursos de un modo estratégico sobre otra industria que mejore la calidad técnica y tecnológica de aquellos sectores públicos al mando del Estado. Usar la riqueza agrícola y ganadera interna a modo de concentrarla en la industria energética y minera. Pero es necesario, evidentemente, un Estado central fuerte. Esto, a mi modo de ver, solo se conseguirá con una idea de nación también fuerte, pues no es la moralidad de los funcionarios públicos lo que, en abstracto, sostiene su voluntad de permanecer rectos e incorruptos, algo así como un civismo inspirado en lo que se cree que Ecuador significa y lo distingue del resto. ¿Acaso no hay cóndores en el Perú o nevados también? Más bien, para nosotros, lo que verdaderamente sostiene al patriotismo es el nacionalismo. Solo un ideal de nación fuerte y eterna brinda al funcionario público el ideal de que ha de cumplir su tarea, no por moralidad abstracta, más o menos al modo de un imperativo categórico kantiano. En cambio, cumplirá su tarea porque el contenido mismo de aquello que defiende lo inspira a defenderlo hasta su muerte. No defiende un nacionalista su nación porque, puesto que nació en donde nació, debe defender su nación a muerte, ya que todos los demás lo hacen. En cambio, sucede que, si el ideal de una nación es débil, sus ciudadanos escogerán otro ideal más bien fuerte al cual acomodarse y tomarlo como referente, de tal suerte que hasta podrían preferir que su descendencia se forme en la nación fuerte y que llegue a morir por ella. La prisión de naciones, que decía Marx que Rusia era una prisión de naciones, también España es una prisión de naciones. Esto me lo ha dicho a mí en otras ocasiones, ¿verdad? Que como si yo fuera un agente del Imperio Español que está poniendo la bota a Asturias, por ejemplo, como si yo estuviera con Madrid, ¿verdad? Bien. Entonces, esto está vivo por ahí, esto lo has visto, y yo he tenido que pegarme y todo con la gente, o sea que no estoy hablando de memoria, estoy hablando de memoria. Por eso me indigno tanto, porque es una cosa que lo he visto directamente, y he visto gente que está completamente loca, pero subvencionada, por el dinero que todos pagamos. Entonces, la nación fraccionaria es una nación que no es que proceda de los celtas o de la prehistoria, procede de una nación canónica ya establecida, una nación política ya establecida, cuyas partes quieren desgajarse para producirse otra nación independiente. Esa es la nación fraccionaria.
Y para eso tiene que mentir necesariamente, tiene que inventarse una historia fantástica, mítica, como hicieron los vascos, como están haciendo en Asturias, como los gallegos con Breogán, otro mito que no existió nunca, como los catalanes. La historia que se lee ahí es completamente incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo se ha tolerado y se sigue tolerando esto en nombre de la tolerancia, ¿verdad? En un ministro de Educación, ¿por qué razón? Entonces, durante años y años estudiando esta historia ficción en las icastolas, la gente llega a creérselo, y así estamos. Es decir, que entonces esta historia ficción mítica es propia de las naciones fraccionarias cuya esencia es la secesión, exclusivamente, y la independencia. Porque naturalmente el contenido histórico de estas naciones es únicamente, ya he dicho muchas veces, el País Vasco fuera de España, pues hubiera sido a lo sumo algo interesante para un antropólogo, ¿verdad? Pues como cuando vas al lago Kivu, al lago Chad, a subirse por los árboles, ¿no? Claro, es que no tenían más, no podían tener más. Es decir, que fuera de que si los vascos entraron en la civilización fue a través de España y no independientemente. Entonces decir que están aprisionados por una nación es totalmente un error de tal naturaleza, pero esto se sigue diciendo y se tolera y se siguen escribiendo libros, etc. Ecuador es una nación forjada como negación. El simple hecho de que unas guerras civiles, como fueron las denominadas independencias, se sigan llamando del segundo modo, implica que todo el Ecuador toma como algo verdaderamente sentado que nuestra nación existe gracias a que nos separamos del Imperio Español y luchamos contra él. Esto es, oponiéndonos a sus valores y tradiciones, haciendo laicos los colegios y universidades, expulsando jesuitas de América e implantando el afrancesamiento, el europeísmo y el liberalismo anglosajón en nuestras instituciones y costumbres. No es el Ecuador algo que haya surgido de una renovación de la tradición imperial que, nos guste o no, es también atributo necesario de nuestra identidad nacional. Más bien, surge como una postura crítica respecto a la necesidad de que semejante tradición imperial sea verdaderamente un atributo de nuestra identidad nacional. En cambio, plantearía la necesidad de que Ecuador exista precisamente en contra de la unidad política que, alguna vez, significó esa tradición imperial. Por ejemplo, no podríamos considerar como una forma de patriotismo ecuatoriano a un programa que pretenda volver a Ecuador una provincia más del Perú. De ese modo, la supuesta búsqueda de nuestro propio destino autónomo e independiente está ya preparado con la creación de varias repúblicas antihispanas que, poco a poco, comenzaron a degenerar en las cada vez más reducidas y federalizadas repúblicas hispanoamericanas que conocemos hoy en día, con intereses que cada vez degeneran hacia caudillismos, oligarquías y feudalismos más y más regionalistas y dinásticos. Ecuador no es una continuidad de nuestra historia como herederos de un imperio. Es la discontinuidad de todo ese proyecto para el sometimiento de nuestra historia a la continuidad con respecto a toda suerte de proyecto que busque el desprestigio, la difamación y el odio recalcitrante hacia todo lo que suene, huela o se vea español. Que todo este odio contra lo español se exprese, paradójicamente, hablando en español, para después ir a la iglesia local a oír misa, no es algo que debería sorprendernos, y en cambio es total prueba de que el imperio español, o más bien sus cenizas, permanecen incandescentes en nuestra alma, buscando aquella chispa que las haga enardecer. Esto es, la nación española, creemos nosotros, vive aún en el alma de cada hispanoamericano, más allá de sus delimitaciones regionales, estatales y republicanas. Esa nación española en la que nacimos, que nos enseñó a hablar, sigue viviendo en nuestros corazones aún a día de hoy. No importa que semejante sentimiento se le confunda con el amor a ser latinoamericano, ser católico,
Hablar español y aspirar a ser parte del universal no es algo ecuatoriano, ni peruano, ni colombiano. Es algo español, y esa nación, ese nacionalismo es, pues, el que yo estoy dispuesto completamente a defender. Esto no por cuestiones arbitrarias, accidentales o meramente caprichosas. Es para mí una necesidad histórica el defender la nación española precisamente contra una visión de nuestra nación demasiado particular y negativista, al pretender emanciparse por el simple hecho de tener forjado un Estado de las determinaciones ineludibles que nos ha legado el Imperio español. Libertad tras el triunfo venía, y al león destrozado se oía de impotencia y despecho rugir. Se dio al fin la fiereza española, y hoy, oh patria, tu libre existencia es la noble y magnífica herencia que nos dio el heroísmo feliz. En otras palabras, a mi modo de ver, es todavía más anacrónico pretender forjar una idea de nación ecuatoriana que pretenda instituir una cultura en contra de toda la tradición imperialista que nos ha legado el Imperio español, que intentar unificar el bloque hispanoamericano, no ya por meros intereses económicos, sino más bien por la consolidación de una idea de nación que nos resulte común a todos. Una nación de lengua, una nación de fe. Parecerá poco, pero sin lenguaje y sin esperanzas, ¿acaso el mundo mismo estaría ya completamente disuelto en el fatalismo y la anarquía? La idea de nación es una cosa francesa que cuando se ha aplicado al territorio español lo ha destruido enterito. Es decir, nosotros somos consecuencia de esa idea de racionalidad isológica. Y entonces realmente el Imperio español, que no era un imperio atómico, solamente se podía destruir regresando a una idea de racionalidad que pasase por encima de la propia estructura del imperio, que era diapolítico y no nacional, que supone centralismo e individuos atómicos. Cuando los liberales españoles, que vienen muchos de la Iglesia, aplican esa idea a España, tarda 20 años en destruirse el imperio. Y salen las naciones, las repúblicas hispanoamericanas y la propia España. Y entonces quiero decir que la idea de nación va contra la idea de imperio. La idea de nación es una idea, es un formalismo jurídico en el fondo, porque la nación hace referencia a los ciudadanos, pero el Estado no se basa en los ciudadanos, se basa en el territorio, esa por lo menos es nuestra tesis. Referir a la nación como los nacidos, como las etnias, o como el pueblo, o como el conjunto de ciudadanos, es un formalismo jurídico, es basarse en la capa conjuntiva del Estado y perder de vista la capa territorial y cortical. Y entonces ese es el gran problema que tenemos nosotros, que nosotros somos el imperio y estamos sufriendo las consecuencias todavía porque esos clichés nacionales no nos ajustan. Nos destruyen, como sigue estando pasando con Cataluña y con el País Vasco, nos siguen destruyendo. Es decir, es pura leyenda negra aplicar esa idea de racionalización a España. Por eso en España no hay científicos, porque es ese modelo francés, ¿verdad? Estos trasplantes de analogías nos han... Vamos, yo creo que si seguimos presos de eso, entonces es tan importante esto que has explicado tú para ver la diferencia precisamente. La diferencia, las identidades sintéticas vienen por esas estructuras. Y entonces, cuando lo aplicas a la política, sencillamente lo que haces es destruir pues lo que somos o lo que hemos sido.